Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. La paz en Ucrania parece estar cada vez más lejos. Alemania ratificó su apoyo con la firma de una declaración que le permitirá a Kiev fabricar armas de largo alcance. Incluso el canciller Merz dijo que eliminaría las limitaciones de alcance para su uso. Por otro lado, mientras los rusos lanzan los ataques aéreos más grandes de la guerra contra ciudades ucranianas, Trump hace más declaraciones sobre Putin y el Kremlin dice tener listo un memorando con sus condiciones para una nueva ronda de conversaciones. 17 países de la Unión Europea piden medidas contundentes contra Hungría, porque prohibió la marcha del orgullo LGTBIQ+, prevista para finales de junio. El bloque somete a examen al gobierno ultraconservador de Víctor Orbán por el deterioro creciente del Estado de Derecho, y la prohibición de la marcha sería la gota que derrama la copa. 20 años de cárcel para el diablo de bata blanca. Joel Lesquagnet, de 74 años y cirujano retirado, fue condenado tras admitir que abusó sexualmente a decenas de pacientes durante más de 2 décadas. Entre sus víctimas también había menores de edad. Lesquagnet podrá solicitar la libertad condicional cuando cumpla 2/3 de la pena, pero esta condena deja inconformes a sus víctimas. Un cambio significativo en la guerra en Ucrania y en la defensa alemana. Ambos países firmaron un acuerdo que permite la producción conjunta de armamento de largo alcance con una inversión de 5.000 millones de euros. Una decisión del canciller alemán Friedrich Merz que va en concordancia con la eliminación de las restricciones que impedían a Ucrania utilizar armas alemanas contra objetivos en territorio ruso. Merz así reafirma su compromiso con Zelensky, además de insistir en la prioridad de reforzar la seguridad del flanco oriental de la Unión Europea y la OTAN. Veamos más en el siguiente informe. Una visita a uno de sus aliados más cercanos. Friedrich Merz recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Berlín, con un tema en el centro de las discusiones, la defensa de Ucrania en su guerra contra Rusia. El canciller alemán anunció que su país ayudará a su aliado a producir misiles sin restricción de alcance. Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung. Nuestros ministros de defensa firmarán hoy un protocolo de acuerdo sobre la adquisición de sistemas de armas de largo alcance de fabricación ucraniana. No habrá restricciones de alcance. Esto permitirá a Ucrania defenderse completamente, incluso contra objetivos militares fuera de su territorio. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Hasta ahora los aliados se habían mostrado reticentes a proporcionar a Ucrania armas que podrían alcanzar blancos en suelo ruso a causa del riesgo de escalada en el conflicto que esto podría generar. Pero desde su llegada al poder, Friedrich Merz insistió en su apoyo firme a Ucrania, al mismo tiempo que Washington puso en duda su ayuda militar a Kiev. Por su parte, Volodymyr Zelensky acogió con agrado el anuncio del canciller alemán y dijo esperar que la OTAN invite a su país a la próxima cumbre prevista en junio. Ми отримали сигнали від Hemos recibido señales de los socios sobre la participación de Ucrania en la cumbre de la OTAN, pero nos gustaría mantener una conversación transparente con nuestros socios. Para nosotros es importante saber qué tipo de participación será y qué resultado traerá la participación de Ucrania en la cumbre. і який результат для України участі в цьому саміті. Mientras tanto, las discusiones de paz entre Rusia y Ucrania no avanzan. El presidente Zelensky confirmó que su ministro de Defensa llamó al negociador ruso Medinsky sin generar resultados concretos. Loco, así llamó Donald Trump al presidente de Rusia, Vladimir Putin, luego de que el ejército ruso lanzara sobre Ucrania el ataque más grande con drones desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Además, el presidente de Estados Unidos afirmó que Putin está jugando con fuego. Advertencias que el Kremlin calificó de emocionales mientras lanzaba una propuesta para volver a reunirse en Estambul para una segunda ronda de conversaciones con la delegación ucraniana. Aunque desde Rusia afirman haber presentado a Washington las propuestas concretas para la próxima ronda de negociaciones, siguen sin compartir con Kiev el memorándum de paz que incluiría las llamadas causas profundas de la crisis. Moscú insiste en la retirada de Kiev de 4 regiones ucranianas parcialmente ocupadas que afirma haberse anexionado, y además el memorándum incluiría la exigencia de que la OTAN no se expanda a Ucrania, Georgia y Moldavia.
Moscú busca tener a los negociadores ucranianos nuevamente frente a frente. El Kremlin propuso el 28 de mayo una segunda ronda de negociaciones con Kiev en Estambul. El objetivo, debatir el curso de la guerra en suelo ucraniano que Vladimir Putin inició hace más de 3 años. La parte rusa, según lo acordado, ha elaborado con prontitud un memorando pertinente que expone nuestra posición sobre todos los aspectos de la superación fiable de las causas profundas de la crisis. Nuestra delegación, encabezada por Vladimir Medinsky, está dispuesta a presentar este memorándum a la delegación ucraniana y a proporcionar las aclaraciones necesarias durante la segunda ronda de conversaciones directas reanudadas en Estambul el próximo lunes 2 de junio. Dicho memorando es el actual punto de fricción entre las partes. Ucrania, que no tardó en responder a la propuesta rusa, ha dicho que sigue a la espera de conocer el documento que establece las condiciones rusas para un alto el fuego. En ese sentido, no descartó participar en la reunión propuesta por el ministro de Exteriores ruso. Reafirmamos la disposición de Ucrania a un alto el fuego total e incondicional y a un compromiso diplomático continuado. No nos oponemos a nuevas reuniones con los rusos y estamos a la espera de su memorándum para que la reunión no sea vacía y podamos acercarnos realmente al fin de la guerra. El pasado 16 de mayo, los negociadores de Rusia y Ucrania se reunieron por primera vez desde el inicio de la invasión rusa en 2022. El Kremlin había prometido compartir el memorándum de inmediato luego del intercambio de posturas, cosa que no ocurrió. Y aunque histórico, el cara a cara de ambos bandos no materializó ningún paso firme hacia la paz. De confirmarse, ¿este segundo encuentro concretará algún avance real? Y 17 países de los 27 de la Unión Europea parecen haber perdido la paciencia con Hungría. Instan a la Comisión Europea a actuar con celeridad contra la prohibición de la marcha del orgullo LGTBIQ+, prevista para el 28 de junio en Budapest. Los ministros de Asuntos de la Unión Europea se reunieron en Bruselas en el marco del proceso del artículo 7 de la Unión Europea, que comenzó en 2018 cuando el Parlamento Europeo pidió que se sancionara a Hungría por supuestas violaciones del Estado de Derecho, especialmente en el ámbito de la justicia y la libertad de los medios de comunicación. Tras la reunión, los 17 países afirmaron que se agota la paciencia por la reciente ley aprobada que prohíbe la marcha del orgullo en Budapest. Aunque la Comisión Europea aún no ha tomado ninguna medida contra el gobierno de Orbán respecto a dicha prohibición, sí analiza la opción de llevar de nuevo a Budapest ante la justicia y solicitar medidas cautelares urgentes. Creemos que se trata de una infracción del derecho de la Unión Europea que incluye una vulneración de las libertades del mercado interior y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y hemos solicitado al gobierno húngaro que retire dicho proyecto de ley. De no ser así, y en caso de que procedan a legislar y promulgar esta legislación, estamos dispuestos a utilizar los instrumentos a nuestra disposición como Comisión. Y el partido ultraderechista Chega es ahora la principal fuerza de oposición en Portugal, pues cuenta en la Asamblea con 60 escaños, 2 más que los obtenidos por el Partido Socialista. El apoyo de la diáspora portuguesa fue crucial para Chega, ya que obtuvo 2 de los 4 escaños asignados a circunscripciones extranjeras. El líder de Chega, André Ventura, ha aprovechado el descontento de la sociedad con un discurso nacionalista y antimigración, presentando al partido como una alternativa al sistema político establecido. Otro caso que conmociona a Francia: 20 años de cárcel para Joël Lescoigne, antiguo cirujano declarado culpable de agresiones sexuales y violaciones contra cerca de 300 personas. Los hechos ocurrieron entre 1989 y 2014 y gran parte de las agresiones sexuales tuvieron lugar mientras las víctimas se encontraban bajo anestesia o al despertar de operaciones. Las víctimas expresaron su frustración por una condena que no estuvo acompañada de una medida de retención de seguridad, obligando al culpable a ser internado en un centro especializado después de su posible liberación, tras ya haber cumplido 2/3 de su condena. Gabriel Kochen nos tiene los detalles. Concluyó el juicio histórico contra Joël Lescoigne, de 74 años, en Francia. El antiguo cirujano fue declarado culpable de violaciones y agresiones sexuales sobre 299 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad, durante hechos registrados entre 1989 y 2014. A la espera del veredicto, varias víctimas se reunieron frente al tribunal.
Este es un símbolo para mostrar que detrás del número, detrás de casi 300 víctimas, hay individuos únicos. Cada signo que mostramos aquí representa a una víctima de Joël Le Squarnec. ¿Y cuántas más víctimas hay? Es otra pregunta. Pero el dictamen dejó lugar a la decepción. Joël Le Squarnec fue condenado a 20 años de cárcel, la pena máxima posible, con 2/3 en firme, pero sin periodo de retención de seguridad posterior a su libertad. Es una sentencia máxima, por supuesto, pero sin periodo de retención de seguridad y puede ser liberado en 2/3 de su sentencia. Creo que la noticia fue recibida con mucho asombro. Hubo un coro de "qué vergüenza de justicia", por ejemplo. Del lado de las víctimas también se expresó la decepción. Estoy decepcionada porque uno lucha y entendieron la peligrosidad, pero se le permite salir antes de los 20 años. Hay un problema. Estoy decepcionada, tengo que digerir la noticia y pues tal vez hay que confiar en los cuidados que va a recibir. Tal vez él también tiene derecho a curarse, tal vez sí. Le Squarnec, quien ya cumple una condena de 15 años de cárcel por abusar sexualmente a 4 niños, reconoció los hechos y la Corte tomó en consideración su voluntad de reparar. ¿Saben qué es el SANA? Pues vamos a Chipre, donde solo 900 personas hablan este idioma que está en riesgo de desaparecer. Se trata del árabe maronita chipriota, también conocido como SANA, y es en la aldea de Kormakitis, en el norte del país, donde luchan por su conservación. Una lengua que se deriva del árabe sirio y que ha incorporado algo del griego, y ahora es transmitido de generación en Chipre. Con la ayuda del gobierno chipriota y la Unión Europea se han construido escuelas y se ha creado un alfabeto SANA para publicar libros y así mantener este idioma vivo. Con nuestra escuela en Nicosia, San Maronas y con los campamentos de verano que se celebran cada año, así como los diferentes programas que hemos iniciado, un número suficientemente grande de niños ha empezado a hablar este idioma, con el que los niños no han tenido contacto durante décadas. Así que estamos en el camino correcto, se requiere mucho más esfuerzo. Este esfuerzo para mantener nuestro lenguaje es una lucha, pero vamos a luchar la batalla. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ventana Europa. Quédense con más en France 24 y en france24.com. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.